Primera lectura del libro del Génesis. Jacob amaba a José más que a todos sus demás hijos, porque lo había engendrado en la ancianidad. A él le había hecho una túnica de amplias mangas. Sus hermanos, viendo que lo amaba más que a todos ellos, llegaron a odiarlo al grado de negarle la palabra. Un día en que los hermanos de José llevaron a Siquem los rebaños de su padre, Jacob le dijo a José: «Tus hermanos apacientan mis rebaños en Siquem. Te voy a enviar allá». José fue entonces en busca de sus hermanos y los encontró en Dotán. Ellos lo vieron de lejos, y antes de que se les acercara, conspiraron contra él para matarlo y se decían unos a otros: «Ahí viene ese soñador. Démosle muerte, lo arrojaremos en un pozo y diremos que una fiera lo devoró. Vamos a ver de qué le sirven sus sueños». Rubén oyó esto y trató de liberarlo de manos de sus hermanos, diciendo: «No le quiten la vida, ni derramen su sangre. Mejor arrójenlo en ese pozo que está en el desierto y no se manchen las manos». Eso lo decía para salvar a José y devolverlo a su padre. Cuando llegó José a donde estaban sus hermanos, estos lo despojaron de su túnica y lo arrojaron a un pozo sin agua. Luego se sentaron a comer y, levantando los ojos, vieron a lo lejos una caravana de ismaelitas que venían de Galad, con los camellos cargados de especias, resinas, bálsamos y láudano, y se dirigían a Egipto. Judá dijo entonces a sus hermanos: «¿Qué ganamos con matar a nuestro hermano y ocultar su muerte? Vendámoslo a los ismaelitas y no mancharemos nuestras manos. Después de todo, es nuestro hermano y de nuestra misma sangre». Y sus hermanos le hicieron caso. Sacaron a José del pozo y se lo vendieron a los mercaderes por 25 monedas de plata. Los mercaderes se llevaron a José a Egipto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Recordemos las maravillas que hizo el Señor. Cuando el Señor mandó el hambre sobre el país y acabó con todas las cosechas, ya había enviado por delante a un hombre, a José, vendido como esclavo. Recordemos las maravillas que hizo el Señor. Le trabaron los pies con grilletes y rodearon su cuerpo con cadenas, hasta que se cumplió su predicción, y Dios lo acreditó con su palabra. Recordemos las maravillas que hizo el Señor. El rey mandó que lo soltaran. El jefe de sus pueblos lo libró. Lo nombró administrador de su casa y señor de todas sus posesiones. Recordemos las maravillas que hizo el Señor. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Capítulo 21, versos del 33 al 43 y del 45 al 46. En aquel tiempo Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo esta parábola. Había una vez un propietario que plantó un viñedo, lo rodeó con una cerca, cavó un lagar en él, construyó una torre para el vigilante y luego lo alquiló a unos viñadores y se fue de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia, envió a sus criados para pedir su parte de los frutos a los viñadores. Pero estos se apoderaron de los criados, golpearon a uno,
mataron a otro y a otro más lo apedrearon. Envió de nuevo a otros criados en mayor número que los primeros y los trataron del mismo modo. Por último, les mandó a su propio hijo pensando, a mi hijo lo respetarán. Pero cuando los viñadores lo vieron, se dijeron unos a otros, este es el heredero, vamos a matarlo y nos quedaremos con su herencia. Le echaron mano, lo sacaron del viñedo y lo mataron. Ahora díganme, cuando vuelva el dueño del viñedo, ¿qué hará con esos viñadores? Ellos le respondieron, dará muerte terrible a esos desalmados y arrendará el viñedo a otros viñadores que le entreguen los frutos a su tiempo. Entonces Jesús les dijo, ¿no han leído nunca en la Escritura? La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra del Señor y es un prodigio admirable. Por esta razón, les digo que les será quitado a ustedes el reino de Dios y se le dará a un pueblo que produzca frutos. Al oír estas palabras, los sumos sacerdotes y los fariseos comprendieron que Jesús las decía por ellos y quisieron aprenderlo, pero tuvieron miedo a la multitud, pues era tenido por un profeta. Palabra del Señor. Gloria a ti. A continuación, escucharemos la homilía del señor obispo, don Guillermo Ortiz Mondragón, en la voz del padre Didier. La viña da fruto. Para el dueño de la viña es satisfacción. Para quienes ven de fuera es una tentación de ganancia. La avaricia se nota en los viñadores al llegar el heredero. Vamos a matarlo y nos quedaremos con su herencia. La avaricia apaga los sentidos, saca de la realidad, hace fácil todo, hasta el quitar la vida a un indefenso. La avaricia no es solo querer tener muchos bienes, es también abarcar lo más posible el poder. Estas dos actitudes del tener y el poder llevan la mentira como raíz. Eso hace pensar a los que van por ese camino que todo está bien, que les es permitido en la medida que nadie les detenga. Jesús no hace alusión a la autoridad en esta parábola. Llama la atención a la justicia y a la conciencia de cada uno. Les será quitado a ustedes el reino de Dios y se dará a un pueblo que produzca sus frutos. Es la sentencia final. En el relato de la vida de José, vendido por sus hermanos, aparecen estos elementos con otra raíz, la de la envidia. Una manera de apoderarse de la vida de los demás es la esclavitud, tan frecuente
en nuestro tiempo. En el tiempo de Cuaresma, tenemos la oportunidad de hacer un examen de conciencia más maduro, ya no solo en la línea de lo que pienso, lo que actúo en mi interior, sino en el modo de relacionarme con los demás, con el mundo. Desterrar todo tipo de corrupción, de injusticia, de prepotencia, es abrir mi mente a la realidad social, en donde estoy llamado a la reconciliación y la paz. Demos ese paso en nuestra madurez como discípulos misioneros. Que no perdamos la participación en el reino que Cristo nos ha ganado con su sangre. Así sea.